ver si me lo carga ahora. Vale, es la escena. Un trueno sobre el muelle. La historia la protagoniza Samuel Beckett y marcó para el resto de su vida la manera en que vería el mundo y su propio trabajo. La versión oficial dice que una noche de 1946, un sombrío y agotado Beckett se dirigió al muelle de Dunlogger con el fin de dejarse ir por la enorme tempestad que se había desatado en aquella ciudad al este de Irlanda. Empapado y temblando de frío, el escritor experimentó una profunda epifanía que le llevó a entender cómo tendría que escribir a partir de esa noche. Al final del muelle, si vais, lo veréis, hay una placa de bronce que señala el lugar donde permaneció sentado. En la obra, esto es la obra teatral, la última cinta de Krapp, también hay una versión primitiva de este hecho que él lo narra. Hay en YouTube hay una versión de esta obra donde lo interpreta Harold Pinter, que es espectacular. Está hecho por la BBC y creo que está subtitulado y todo, si lo podéis buscar porque es una gozada, ¿no? Bueno, ahí cuento una versión más bien primitiva de esto y describe que aquí lo importante el paisaje que vio, ¿no? De repente veía como el borde de un acantilado y como sus pensamientos más oscuros revueltos, esto cito textualmente, entre la espuma de las olas que brillaba la luz del faro y el anemómetro que daba vueltas como una hélice. A partir de aquí ya todo son conjeturas, ¿no? ¿Qué significa este momento de epifanía, ¿no? En el que ahí decide que escoge el francés como idioma para escribir, ahí decide que se tiene que dejar un poco de intentar impresionar a los demás y de verdad profundizar en sí mismo, ¿no? Hay muchas conjeturas, ¿no? ¿Qué mensaje encontró Beckett, ¿no? En la tormenta? Bueno, antes de la tempestad también tenía como cierto colapso creativo importante, bueno, porque se esforzaba por hacer lo que se supone que un novelista debe hacer, ¿no? Aparentar, crear simulacros realistas del mundo, ¿no? Esto lo cuenta muy bien el Anthony Cronin, ¿no? También por lo que os decía antes de su educación protestante, la trufa toda su obra de historias relacionadas, es muy posible que mezclara su propia experiencia con una noche en la que esto es otra leyenda que también los biógrafos se han encargado de hacer la realidad, ¿no? Pero la anécdota cuenta que Martín Lutero iba de camino, no me acuerdo hacia dónde, y le pilló en medio de una tormenta, y claro, iban dando, y todo rodeado de árboles, ¿no? Ya sabéis lo que nos dice, ¿no? Cuando hay tormenta, eso de ponerse debajo de un árbol como que no es muy buena idea. Pero Lutero tuvo que pasar la noche al raso y fue asediado por toda esa multitud de rayos, ¿no? Que casi acaban con él, ¿no? Y es muy probable, y esto lo he cotejado con Enrique Vilamata, le escribí precisamente para... Y el tío me dijo, le voy a dar un par de vueltas, pero no es descabellado, porque precisamente él utilizaba este tipo de cosas, ¿no? En cualquier caso, lo importante es esta idea de que Beckett entendió que tenía que librarse de hipocresía y de artificios, ¿no? A ver, ¿qué decía por aquí? Así, me gusta esta frase como lo cita Anthony Cronin: librarse de artificios e hipocresía, volcarse en su mundo interior con todas sus tinieblas e incertidumbres, y que debía aprender a desprenderse de lo superficial. Y esto es lo que escribió años más tarde que también me encanta. Esto lo escribió el propio Beckett, ¿no? Comprendí que mi camino estaba en el empobrecimiento, en la falta de conocimiento y en la eliminación, en restar más que en sumar, ¿no? Entonces ya, a partir de ese 1946, de esa noche, el Beckett que conocemos hoy es el que se formó a través de eso, ¿no? Curioso, ¿no? Los momentos de revelación, esta de epifanía profunda, ¿eh? Que es muy curioso porque luego él tampoco creía, igual que Proust, tampoco creía en el poder redentor del arte en sí. De hecho, él creía que el arte a veces te podía enfermar, ¿no? Eh, eh,
A mí me ha pasado, a mí el arte bueno, me enfermó, se me cayó un libro muy gordo una vez en el pie y estoy 2 días de baja, pero aparte de eso. No, Vale, pero borrad sí, eso. Vale. Eh, Sí, la literatura como un veneno, es una cosa que es también... que lo es, yo creo como que en algo parte lo es. Claro, que te está enfermando, pero a la vez también te... Esto, el Sí, mismo, el Paul Auster que todo el mencionaba antes rato. decía, la literatura en realidad no cura nunca nada por sí sola. Es decir, Claro. más vale que tenga algo más, y lo decía Claro, así, claro. que no solo la literatura, porque es verdad, tiendes a crearte artificios, a crearte ídolos, a crearte, ¿sabes? Cosas que Claro. te frenan, te anulan en cierto modo. Sí. Esa versión mejor de ti que puedes dar no está en la literatura por sí, es una excelente ayuda, claro. Siempre es mejor leer libros que robarle a la gente por la calle. pero, o que hacer lo que hacía yo de llamar al telefonillo y salir corriendo. Está bien. Todos tenemos un pasado. Pero es verdad que hay gente que esta idea, ¿no? Que tú bien la has apuntado, el veneno, sí. Sí, Sí, como una sí. enfermedad, pero bueno. Pero el veneno también es una medicina, o sea que son... Depende Es de una las cosa, dos, sí, claro, claro. y depende de cómo, Es del que día como lo curioso que luego tengas también, también, ¿eh? claro, El día luego como lo tiene tengas. a Bukowski que dice, Mm, elige algo que te haga enfermar, ¿no? sí, Y déjate perder por ello, y a mm, veces dice, pues mira, también tiene razón. sí. A mí me gusta mucho lo de la pobreza, me ha gustado mucho porque además es que es cierto que, Mm, joder, que una cosa de Beckett, sobre todo de cuando Sí, va totalmente, avanzando en Beckett, lo que llama la efectivamente. atención es que su lenguaje, es que utiliza la pobreza, o sea, es la... Sí, él no es sofisticado ni Te mucho repite lo mismo menos. 20 veces y Sí. te preguntas como lo que te preguntaba al principio, ¿por qué me gusta? Si no Claro, deja ¿por de qué? repetir la misma frase todo el rato, ¿por qué me Claro, gusta tanto? sí, sí. Pero claro que te gusta, porque lo hace, ¿verdad? Claro, porque esa misma frase en diferentes estados, aparte de que Claro, significan porque diferentes lo cosas, hace, lo está haciendo en serio. sí, es como No es esta pose. gotera Mm, que te va cayendo, ¿no? Y cuando pasan 3 meses en una mancha y de claro. repente un día te ha Mm, calado completamente. claro. Y él lo que hace es ese recurso. Sí. Dice, bueno, es una gotita lo Jo, que te pero voy hace a dar. súper bien. Y Lo hace muy a bien. veces la gotita es la famosa frase, ¿no? Del fracasa. Sí. Fracasar No importa, mejor, ¿no? fracasa mejor, sí. Es muy... Eso lo repetimos mucho Sí. en esta casa. Mm, Sí, decir mucho eso, ¿no? Lo de Sí. fracasar mejor, sí. Nos gusta, nos gusta. claro. No sé. A mí la palabra fracaso me suena, cuando escucho fracaso, la imagen que la asocio es un frigopié, no sé por qué. No sé, fracaso, fresa y... Te lo juro, te escuchas fracaso y automáticamente me aparece un frigopié. Yo no sé Bien. por qué. Muy bien. Pero es verdad, es verdad. Te creemos. Te creo. A lo mejor has creado un imaginario ahora en todos nosotros. Ya veré, a Y el partir de fracaso, ahora, a partir de va a ahora. ser frigopié. Bueno, ya lo vamos a Que poder curiosamente empezar a es un pensar. invento que no ha fracasado y espero que no fracase jamás, porque está muy bueno. Por otra parte, Madre mía. Él tuvo otra experiencia traumática que fue un proxeneta que se le acercó en París y le acuchilló, sin venir a cuento. Cuando él se recuperó, fue a visitarle y le preguntó por qué, pero ¿por qué? Y la respuesta era muy Beckett, muy de Beckett la respuesta, no lo sé. No lo sé, te vi ahí y dije, este hombre merece que... Toma. Y toma. Y, fue la otra, digamos, gran experiencia traumática que le no sé por qué. Tras la revelación, exacto, se inclina por el francés, ¿no? Y bueno, a finales de esa década, los 40 fueron para él primordiales, porque tuvo esta gran revelación y fue cuando se estrenó Esperando a Godot, que ya a partir de ahí ya lo cambió todo, ¿no? Que esa otra gran pregunta, ¿por qué se sigue representando todavía hoy? Se sigue haciendo, ¿no?
apunte personal, mi primera visita oficial a Granada, que fue en 2001, fue para ver en el Teatro Alhambra una versión de Esperando a Godot del Llura, del Teatro Llura, y fue asombroso, sí. Fue extrañísimo. Cierro apunte personal. Luego se hizo cargo de su sobrino, era muy desprendido también, estaba este empobrecimiento, pero a la vez mucha generosidad. Él se hizo cargo de los sobrinos, incluso antes, cuando no tenía... Porque él lo pasó mal hasta que le concedieron el Nobel. Él económicamente no estaba muy bien que dijéramos, porque claro, porque era un tipo que escribía, para empezar, un irlandés escribiendo en francés, escribiendo estas cosas, ¿no? Lo que decíamos antes, mientras quizás la influencia del existencialismo muy fuerte, se intentaba dar cierto sentido a la humanidad, ¿no? Después de las guerras mundiales. Y llega el menos atractivo de todo, porque realmente era el menos atractivo, pero fue que realmente yo creo que lo cambió todo, ¿no? Ahí se hizo cargo de su sobrino a principios de los 50 y fue cuando empezó ya más en serio con Suzanne. Hasta entonces él mantenía una relación a 3 bandas, con 3 mujeres diferentes. Era bastante promiscuo en eso también. Y en el 69, esta anécdota es divertidísima, le pilló de viaje con Suzanne en Túnez en el año 69 cuando se enteró que le concedían el Nobel, y le entró tal arrebato de timidez, no sé, de colapsó y dijo, me meto en un convento. Y le dijo, ¿qué? Sí, entró a un convento y quiso apuntarse. Dijo, yo me quiero meter aquí. No quería enterarse de que, no quería realmente enterarse de las noticias. Para él fue tal bloqueo, tal cosa que eso. Y a partir de ahí, bueno, tenía una vida así bastante sencilla. Pero empezó a formarse también un falso mito que hay sobre Beckett, de que era un tipo huraño, que no quería ver absolutamente a nadie, que le gritaba a los niños por la calle. Y que en realidad no era verdad. Era cierto que sí, que se encerraba más, que bueno, que ya no viajaba tanto, pero que él en realidad se veía con gente. De hecho, había un hotel en París que era donde se solía reunir con otros escritores. Bueno, no daba muchas entrevistas, pero daba algunas. De hecho, luego la bibliografía a lo mejor lo volveré a recordar, pero para asegurarme de que no se me olvide recomendarlo. ¿Sabéis la editorial de Siruela, que tiene unos libritos pequeñitos? Hay uno que se llama Encuentros con Samuel Beckett, y es una maravilla ese libro, es una pasada. O sea, además con 2 tonterías ayuda muy bien a situar quién era realmente. Esta cosa que decía al principio está hecho por una entusiasta, en este caso, es una periodista cultural la que le hace las entrevistas. Y es muy gracioso, te cuentan los primeros no encuentros con Beckett. Intentó varias veces, siempre pasaba algo, y es muy divertido. A veces le citaba solo por diversión en el edificio de enfrente, para ver él desde la ventana la cara de quedarse así. Bueno, ¿y ahora dónde busco a este señor? Tenía cosas como esas. Era un cachondo, en el fondo. ¿Y el qué? Que nada. Ah, vale. Compartirlo con el resto de la clase. Que él podría hacer eso, digo. Ah, mira, pues. Citar a alguien que no me sorprendería. Yo también lo haría, pero por error, ¿eh? No, Por despiste, ¿no? sí. Claro. Dice, bueno, ya a partir de ahí, un detalle que mucha gente no lo sabe, que habla mucho de su influencia en otros autores. Coetzee, el futuro premio Nobel sudafricano, su tesis doctoral fue sobre el lenguaje de Samuel Beckett, pero a través del lenguaje por ordenador. O sea, él trabajó en IBM
y su tesis él consignó varias obras de Beckett, pasándola a varios lenguajes de programación y estuvo estudiando un poco qué ocurría. La conclusión fue que pues no la sé. Imagino que le daría, no sé, pondrían summa cum laude por aquí, porque también... Pero no sé, ¿no descubrió alguna relación rara o alguna cosa Claro, así? bueno, él comprendió que podían pasar muchas de sus obras perfectamente por algo escrito por un ordenador, ¿no? Ah, vale. También Hola. imagino que el lenguaje ajedrecista influiría mucho en Beckett también, ¿no? Porque cuando tú consignas una partida de ajedrez, normalmente los que saben leer estas cosas no solo leen los movimientos, también leen un poco el plan que hay debajo, ¿no? Un plan subyacente debajo de todos esos movimientos que haces con las piezas, ¿no? Murió en el 89, de enfisema pulmonar, dicen. Probablemente, esto es otra teoría que no está demostrada del todo, que tenía Parkinson. Y le preguntaron, ¿cómo quiere la lápida, Samuel? Samu, ¿cómo la quiere? Dicen, bueno, comprarme cualquiera mientras sea gris. Bueno. Eso es un poco la última gran anécdota de su vida. Otro detalle que desmiente su comportamiento y su personalidad de ser alguien huraño y tal, fue cuando estuvo en la cárcel. Pero no estuvo en la cárcel porque hubiera hecho algo malo, sino porque estuvo mucho tiempo trabajando con presos. Hay un artículo del País que lo cuenta muy bien la historia de uno de los últimos presos que trabajó con él, y de cómo Beckett utilizó su obra dramática para llegar a los presos, cosa que los funcionarios de las cárceles no conseguían, ¿no? Beckett lo consiguió precisamente con su teatro, ¿no? Y bueno, en cierto modo Godot encaja mucho para un presidiario, esa idea de bueno, ¿cuándo llegará lo que sea, ¿no? Que sea Godot, sea lo que sea. La libertad puede ser, ¿no? ¿Cuándo llegará? Pues probablemente en muchos casos no llega, porque muchos de ellos cuando salen son incapaces de... Esto lo sé por otra conexión con Beckett. Yo tuve una época en la que estuve haciendo cursos de literatura allí en La Modelo. Y muchos cuando salen no son capaces de encontrar una vida fuera de allí, ¿no? Te cuentan muy bien la historia de cuando Beckett estuvo en San Quintín, y se hizo amigo de uno de los presos y bueno, este hombre la verdad es que se reformó completamente, o sea, salió de prisión y en fin, de hecho creo que fue colaborador en los últimos años de Beckett, ¿no? Dice, una cosa que decía este preso era muy gracioso, decía, cuando hablaban de la relación con Beckett, ¿no? ¿Cómo era? Dice, bueno, cambió mi vida, afirma, dice, desde luego lo hizo, dice, antes de conocerle, dice, desde luego yo no hubiera entrado jamás en un teatro, ni siquiera para robarlo. Y es muy curioso es muy curioso porque él decía que las obras de teatro, cuando la ponían los presos, en realidad era un desastre, nadie entendía nada. Pero que a ellos de algún modo les servía interiormente. Esto tiene que ver con algo que tú me decías me decías antes, iba a decir fuera de micro. Cuando antes de empezar me contaba, ¿no? De estas cosas de sentirte, siempre te acabas sintiendo mejor cuando lo lees. Por alguna razón. Sí, estés como estés, cuando lo has leído, ¿no? Siempre acabas... Claro. Y esto precisamente de lo que trata Compañía, que es el libro, que por cierto, no sé si muchos conocéis, ayer se cumplieron 40 años de la publicación en España de Compañía. Que cuando se publicó casi nadie lo entendió, salvo los fans, la gente como nosotros, no nosotros, porque yo entonces... Cuando se publicó el libro, pues todavía no había nacido.
Yo nací en el 80, pero en diciembre. Todavía me pilló un poco. Y bueno, realmente va exactamente de eso. Lo que pretendía Beckett con compañía es que, a pesar de hablar, hablando de tú a alguien con un planteamiento tan inquietante en principio, ¿no? Como una voz llega a alguien en la oscuridad, ¿no? Estás en la oscuridad y de repente escuchas una voz. A mí como planteamiento, yo a veces cuando me quedo solo en casa, o anoche allí en el hotel, que de repente, claro, allí un sitio que no conoce, a oscuras, si hubiera escuchado una voz hubiera saltado por la ventana. Yo no. Ve que curiosamente, no sé cómo lo hace, empieza a desarrollar ese planteamiento tan sencillo y al final cuando terminas compañía, lo hacen en compañía realmente, ¿no? No sé, me gustaría, antes así un poco de abrir esto, ¿no? Un poco más. He traído dos cosas. Bueno, leer un fragmentito y montar una obra de Beckett aquí ahora, en un momento, y muy corto. Vale. Por vuestras caras creo que estáis deseando ver qué puede ser. Pero es posible, curiosamente es posible. No sé por qué empezamos. No, mejor dejamos la obra para el final, ¿no? Más gracioso. Así como guinda. Así como final explosivo. Tiramos el muro. Vale, Leo, ahí la gente, los que están aquí, Claro que aplaudan. después se quedan ahí callados. A ver qué parte. Tengo varias partes subrayadas. Ya sé que esto no se hace, que no se subrayan los libros de la biblioteca, pero. Pero ya lo había hecho alguien antes, ya había empezado alguien antes. Un niño más grande había empezado antes que yo. Mira, entonces gateando y cayendo, volviendo a gatear y volviendo a caer. Si al final no es mejora de nada, en último extremo puede caer de una vez por todas, o no haberse puesto nunca de rodillas. Imaginad cómo puede dicho gatear, a diferencia de la voz, servir para cartografiar la zona, aunque sea aproximadamente. En primer lugar, ¿cuál es la unidad del gatear? Correspondiente a la pisada de la locomoción, erguido. Se pone a gatas y se apresta a arrancar. Manos y rodillas en los ángulos de un rectángulo de 2 pies de largo y de la anchura que se quiera. Por fin, la rodilla izquierda, pongamos por caso, avanza 6 pulgadas, con lo que reduce la cuarta parte de distancia entre ella y la mano homóloga, que a su vez avanza a su debido tiempo, lo mismo. El rectángulo ahora romboide, pero solo por el tiempo que necesitan rodilla y mano derechas para hacer lo propio. Restablecido el rectángulo. Así sucesivamente. De todas las formas de gatear, esta, la ambladura reptante, la menos común posiblemente. Y por eso, de todas, tal vez la más divertida. Habla de gatear, es curioso. ¿No podría mejorarse la voz? ¿Volverse más compañía? Supongamos que vaya cambiando en la oscuridad desde un pretérito, aunque no indefinido, en esa conciencia nublada. Alguien se ha caído o ha sonado a cabezazo al final. Hacia el final ha decaído un poco, como dice... no sé si lo decía Ostragón. Siempre decís que no. Sonaba a cuerpos muertos. A lo mejor ha sido mis libros, los del catálogo de Red. Estaban en el suelo. Sí, esos vale. ya no podían caer más. Eso ya no pueden caer. No, ¿no? claro. Puede, Allí gateado. Justo. Iba a decir eso. Supongamos que cae y vaya cambiando en la oscuridad desde un pretérito, aunque no indefinido, en esa conciencia nublada. Todo un tiempo pasado y en un transcurso y porvenir. Pero supongamos que para el otro lleve un tiempo mejorando. El mismo tono monótono imaginado al principio y la misma reiteración. Eso, lo de allí, igual, pero menor movilidad, menor variedad de tonos tenues, como buscando la posición óptima. Así, más o menos.
desde la que emitir con el mayor efecto, la amplitud ideal para una audición cómoda, que ni hiera al oído con demasiado volumen, ni con el exceso opuesto lo obliga a esforzarse. Cuanto más apto para hacer compañía, cuanto más apto para hacer compañía semejante órgano que el que con precipitación imaginado al principio. Cuanto más